25. Aimar Bretos. Concentración a esta hora en Valladolid para condenar el asesinato machista de una mujer de 45 años y de su hija, de 8, a manos del novio de la mujer. El hombre ha intentado suicidarse después de matarlas y está ingresado en el hospital, detenido. Tenía antecedentes por violencia de género contra una pareja anterior, pero no contra la actual, a la que ha terminado matando, a ella y a la hija. En la plaza de Fuentedrada de la ciudad está la periodista de la SER, Carmen Salmanqués. Carmen, adelante. Buenas tardes. Más de 200 personas se encuentran reunidas en señal de repulsa ante estos hechos. Fue el cuñado del presunto asesino quien de madrugada, después de recibir una llamada de este, avisó a los servicios de emergencia. La Policía Nacional se movilizó de inmediato. Con ayuda de los bomberos lograron entrar en el inmueble, donde encontraron a madre e hija asesinadas y a su supuesto asesino herido tras intentar suicidarse. Fue detenido y trasladado al clínico de Valladolid, donde ha sido intervenido por las heridas que presentaba en muñecas y pecho. Tenía antecedentes por violencia de género en una pareja de 2017, pero no había denuncias formuladas por su actual pareja, la mujer asesinada. La asociación Clara Campoamor ha anunciado que se personará como acción popular en el caso. India, la niña, es la primera víctima menor de violencia de género en la comunidad desde que hay registro. En España son ya 49 los menores que han sido asesinados por este tipo de violencia. Su madre, Paloma, se convierte en la primera víctima de violencia de género en la comunidad en lo que va de año y la sexta en toda España. Para intentar parar esto, se ha reunido esta tarde el Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial. ¿Con qué resultado, Mariola Lourido? Buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Pues la de perfeccionar la valoración de riesgo de los agresores persistentes como este de Valladolid, impulsar el uso de las pulseras telemáticas para controlarlos, y se ha hablado también en la reunión de la necesidad de hacer un seguimiento de los cursos de reeducación que tienen que hacer obligatoriamente los agresores cuando se les suspende la entrada en prisión. Y hay novedades, se están poniendo ya, Mariola, las primeras pulseras de alejamiento a los agresores sexuales excarcelados tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Lo ha confirmado la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona. Ya hay violadores excarcelados por las rebajas de penas con pulseras telemáticas, dispositivos que solo se pueden imponer en los casos de libertad vigilada o con orden de alejamiento con una duración superior a la condena de cárcel. Es decir, siempre que salgan de prisión con una medida judicial para vigilar que la cumplen e impedir que se acerquen a la víctima. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Durante toda la semana el ambiente se mantendrá plenamente invernal en lo que respecta a las temperaturas, con pequeñas variaciones de un día para otro. Y las próximas horas, también mañana, atentos a la cota de nieve que en el Cantábrico y también algunos puntos del Mediterráneo en algunos momentos estará a todos los niveles. Puede nevar en algunos puntos del litoral cantábrico, por ejemplo también en la Costa Brava, pero serían nevadas anecdóticas las de las cotas más bajas. En el interior, precaución porque sí que pueden acumular algunos centímetros. Chubascos intensos en Baleares, aquí cota de nieve 800 metros, más dispersos en el resto del Mediterráneo. Hoy tenemos Ágora en hora 25 a partir de las 10 con Calvo, Iglesias y Margallo, y antes a las 8:30 los deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, recordemos que hoy tenemos fútbol, se cierra la jornada de Liga en Primera División con el Valencia-Almería de cara a los cuartos de final de la Copa. Noticia en el Atlético de Madrid, mala noticia, Marcos Llorente se ha confirmado que tiene un problema muscular, se pierde el derbi ante el Real Madrid. Y en tenis, Open de Australia, Roberto Bautista ha perdido hoy ante el norteamericano Tommy Paul. Nos quedamos sin españoles en el primer Grand Slam del año. Empieza hora 25. Con Polonia metiendo más presión a Alemania y anunciando que pedirá permiso a Berlín oficialmente ya para enviarle a Ucrania tanques Leopard. Como esos tanques son de fabricación alemana, hace falta que el gobierno de Olaf Scholz dé su visto bueno para que un país que se los ha comprado pueda exportarlos a un tercer país, que en este caso sería Ucrania. Alemania no ve nada claro todo esto de mandarle sus propios tanques a Ucrania. Teme que Putin pueda interpretarlo como una agresión directa de la OTAN o que pueda incluso usarlo como excusa para escalar en el conflicto. Alemania está ganando tiempo estos días diciendo que va a hacer un inventario de los tanques que tiene, de los que no tiene, cosa que es bastante llamativa un año después del inicio de la guerra, que necesiten hacer inventarios. Suena a una manera de aplazar la decisión, pero lo que sí ha dicho este fin de semana Alemania es que si otro país le pedía formalmente permiso para mandar sus Leopard a Ucrania, ellos no se opondrían de origen. Así que lo que ha hecho Polonia esta tarde es precisamente eso, anunciar esa petición formal a Alemania para que le autorice a mandar sus tanques Leopard a Ucrania. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Polonia tensa más la cuerda en el debate de los Leopard 2. Presentará a Alemania una petición formal para reexportar sus tanques a Ucrania, animado por la ministra de Asuntos Exteriores
alemana Annalena Baerbock, quien dejó entrever que la situación podría desbloquearse. Una vez recibida la solicitud formal, la decisión corresponderá al Consejo Federal de Seguridad, del que forman parte varios ministros. Según el gobierno del canciller Scholz, si Polonia hace una petición formal, se tratará con rapidez y cuidado. El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, ha incidido en mirar más allá de los Leopard. La ayuda militar a Ucrania, el tema de los tanques pesados es importante, pero por favor, valoren ustedes la cantidad de compromisos que salieron de Ramstein para incrementar la ayuda militar con otros muchos más medios. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han dado luz verde al 7º paquete de ayuda financiera a Ucrania desde que estalló la guerra, con un desembolso de 500 millones de euros. Y precisamente desde esa reunión de ministros exteriores de la Unión Europea, el español José Manuel Álvarez acaba de lanzar esta advertencia: ojo con hacer demasiado público este debate sobre los tanques. Hablar de material, sobre todo cuando estamos hablando de tanques Leopard, ¿cuántos se van a entregar? ¿Cuándo se van a entregar? ¿Por dónde van a entrar a Ucrania? Yo creo que todo eso no ayuda en nada a Ucrania. Está detenido en Noruega un comandante del grupo de mercenarios Wagner que lucha en Ucrania junto a las tropas rusas. Luchan pagados por los rusos. Ha contado auténticas atrocidades de lo que hace ese grupo de mercenarios a sueldo de Moscú, asesinato de prisioneros y desertores. Está colaborando con las autoridades noruegas. Lo han detenido por entrar ilegalmente en el país y organizaciones de derechos humanos estaban pidiendo que no se le deporte a Rusia porque corre el riesgo de que lo maten. Bueno, en las últimas horas el abogado de este disidente ha reconocido que no existe un riesgo demasiado grande o real de que lo manden a Rusia. Ángel Villascusa. El Servicio Nacional de Investigación Criminal de Noruega ha anunciado la detención de Andrei Medvedev, el desertor del grupo paramilitar ruso Wagner que cruzó la frontera a pie para pedir asilo político hace ahora 10 días. Desde que llegó al país escandinavo se estaba quedando en una vivienda protegida, pero según ha contado su abogado no quería seguir allí, por lo que las autoridades noruegas han decidido detenerlo antes de dejarlo en libertad. Según ha denunciado una plataforma pro derechos humanos rusa, Noruega iba a deportarlo de forma inminente, lo que podría, dicen, haber puesto en riesgo su vida. Su abogado noruego, sin embargo, ha asegurado esta tarde que la posibilidad de deportarlo no está sobre la mesa. Medvedev no es el primer soldado ruso en solicitar asilo en suelo europeo, pero sí el primero del grupo Wagner en hacerlo. Y lo que parece que empieza a complicarse es la entrada de Suecia en la OTAN, porque este fin de semana ha habido allí en Suecia, en Estocolmo, una manifestación de ultras que llegaron a quemar un Corán cerca de la embajada turca. Erdogan, el presidente turco, ha montado en cólera, amenaza con bloquear el ingreso de Suecia en la OTAN y con que un solo país de la OTAN bloquee la entrada de otro se acabó. Tiene que haber unanimidad para nuevas incorporaciones y Erdogan ha amenazado así a Suecia. Todos aquellos que permiten y no condenan este tipo de ataques tienen que afrontar las consecuencias. Si no respetan las creencias religiosas de la República Turca y a los musulmanes, no recibirán ningún apoyo para entrar en la OTAN. Aquí en España, como cada vez que tenemos elecciones a la vista, el PP recupera su propuesta guadiana de que se deje gobernar a la lista más votada. Hoy el PP lo ha solemnizado con un acto de Feijóo en Cádiz, en el Oratorio San Felipe Neri, donde en 1812 se firmó la primera Constitución española, y allí ha presentado Feijóo un plan de regeneración institucional que, entre otras cosas, contempla cambiar la ley para que en los ayuntamientos gobierne automáticamente la lista más votada. Eso es lo que ponen por escrito, eso es lo que han firmado, que lo de la lista más votada se circunscriba a las municipales. Pero en la dirección del PP nos dicen que además de este cambio también plantean un pacto político para acordar con el PSOE para que esto fuera también en las autonómicas y en las generales. Lo que pasa es que eso Feijóo no lo ha dejado por escrito en lo que ha firmado hoy en Cádiz. En cualquier caso, tampoco parece que esta propuesta tenga demasiado recorrido porque no convence ni a los suyos. Antes de que esta mañana Feijóo explicara todos los detalles de su propuesta en Cádiz, la presidenta madrileña, Ayuso, de su partido, ya decía en una entrevista en Antena 3 que ella, esto no lo comparte, que ella no ve mal los acuerdos parlamentarios para que gobierne quien consiga más apoyos. Claro, es que Ayuso llegó a su cargo precisamente con uno de estos acuerdos. Igual que Almeida, igual que Juanma Moreno, llegaron así a sus gobiernos. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, así es. El documento apuesta por llevar adelante el cambio legal que permita que los ayuntamientos gobiernen la lista más votada. Feijóo, de hecho, se ha comprometido a cambiar la ley si llega al poder. Y si Sánchez no quiere, decía, es porque asume su condición de rehén. Nosotros no somos ni seremos rehenes de nada
ni de nadie. El PP añade que hace extensiva su voluntad de que gobierne la lista más votada a comunidades y gobierno central, y remiten a estas palabras de Feijóo hace solo 10 días. Yo no seré presidente del gobierno si no gano las elecciones. Y ya me gustaría que a lo largo de la campaña electoral, pues el señor Sánchez y yo nos pusiésemos de acuerdo en eso. Yo se lo ofrezco. Si él gana las elecciones, yo dejaré que gobierne. Me gustaría el mismo ofrecimiento. Pero ese acuerdo en comunidad y gobierno central solo dependería del PSOE, dicen en Génova. Esta apuesta, no obstante, no gusta a todos en las filas populares. Hoy la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, ha venido a decir que es un asunto imposible de poner en marcha y que a ella, en cualquier caso, le parece bien que si la suma da, se gobierne. Yo creo que si hay más escaños hacia un lado y hacia el otro que quieren un partido u otro, un gobierno u otro, bueno, no lo veo mal. Tendríamos que buscar la manera, no sé, estudiar la segunda vuelta. En el PP, no obstante, están tremendamente satisfechos porque consideran que hoy, con su propuesta de la lista más votada, han cambiado el eje, dejando atrás definitivamente la polémica del aborto y la resaca de la manifestación de las tres derechas. Le han preguntado en La Sexta hoy al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. ¿Qué le parece la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada? Pero entonces Almeida dimite. Y se ha explayado un poco más otra ministra, Pilar Alegría, que es portavoz nacional federal del Partido Socialista. No puedes plantear una medida, primero, que ni tú mismo te crees y que, segundo, te la invalidan dentro de tu propio partido. Antes de que la presentase hoy, ya ha salido la otra portavoz del partido, la señora Ayuso, echando abajo su propuesta. La propia Pilar Alegría sería hoy alcaldesa de Zaragoza, hoy, si el PP hubiese respetado lo que propone hoy, lo de dejar gobernar a la lista más votada. Pilar Alegría ganó las últimas elecciones en Zaragoza, fue la lista más votada, y el PP, que no lo fue, pactó con Vox, hizo eso que ellos, cuando lo hacen los demás, llaman pacto de perdedores. Bueno, lo hicieron para conseguir la alcaldía para ellos, para Jorge Azcón. Y con las elecciones municipales en el horizonte, Jaume Collboni, hasta ahora teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Collboni, dejará su puesto en el ayuntamiento para centrarse en la carrera a esas elecciones del próximo mes de mayo, a las que él se presenta como candidato del PSC. Collboni asegura que le ha comunicado todo esto a Ada Colau por WhatsApp porque ella no le ha cogido el teléfono. La alcaldesa no ha valorado aún la salida de Collboni, que no implica la marcha de los socialistas del gobierno municipal. El PSC se queda, el que se va es Collboni para centrarse en la campaña. Radio Barcelona, Núria Pujadas. La renuncia de Jaume Collboni no implica al resto de concejales socialistas, que sí se mantendrán en el gobierno, y esta también es la intención de Ada Colau, que, como decías, ha recibido la noticia por WhatsApp a las 8 menos cuarto de la mañana después de no atender a una llamada de Collboni. Y el mensaje que ha recibido ha sido claro. Centrarme en exclusiva en mi candidatura para la alcaldía de Barcelona. Tomo esta decisión para liderar la alternativa con libertad y con honestidad. Una decisión que desde los comunes tildan de error y de contradicción. Jordi Martí es concejal de Presidencia. Abandonar las responsabilidades al frente de la ciudad para autoproponerse como candidato para liderarla al cabo de 4 meses. Es sinceramente una contradicción que me parece irresponsable. Collboni renunciará el próximo 1 de febrero como concejal y primer teniente de alcaldía. La incógnita es saber si Colau va a nombrar a otro edil socialista para este cargo concreto y mantener así los equilibrios dentro de la coalición. Y hablando de equilibrios, un movimiento interesante a la izquierda del PSOE que se acaba de confirmar hace unos minutos. El proyecto Drago, que es la plataforma que ha montado en Canarias Alberto Rodríguez, el exsecretario de organización de Podemos, se incorpora al Acuerdo del Turia. ¿Qué es el Acuerdo del Turia? Es la alianza que montó Más País, Errejón, con otros partidos de izquierda de toda España. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Sí, acaban de cerrar este acuerdo según el cual el proyecto que encabeza el exsecretario de Organización de Podemos se une a la alianza de Errejón, por lo que por ahora se descarta que se integre en la mesa de partidos que tienen abierta Podemos e Izquierda Unida en Canarias. En estos momentos firman este acuerdo. Desde el partido de Errejón se felicitan de este acuerdo, aseguran que su intención es ampliar el espacio, así que de momento sabemos que para las autonómicas el proyecto Drago de Alberto Rodríguez con Más País, Compromís y otras fuerzas de este espacio concurrirán aliados a las elecciones autonómicas. Ana, gracias. Gracias, hasta luego. Y en Reino Unido, el Parlamento británico va a investigar el nombramiento del actual presidente de la BBC, después de que el Times haya publicado que este hombre, que se llama Richard Sharp, ayudó a Boris Johnson a conseguir un aval para que a Johnson le dieran un préstamo de 900.000 euros. Esto pasó a finales de 2020, cuando Johnson era primer ministro, y unos meses después, Johnson recomendó la candidatura de este hombre a presidir la BBC.
Londres, Begoña Arce. Rishi Sunak prometió transparencia en los asuntos de gobierno cuando fue nombrado primer ministro, pero en estos momentos anda envuelto en 2 investigaciones públicas que salpican la credibilidad y la rectitud de su gobierno. Por un lado, se va a revisar cómo fue designado el actual director de la BBC, Richard Sharp. Accedió al cargo en el 2021, pero se ha sabido que poco antes había facilitado los contactos para que Boris Johnson recibiera el aval para un préstamo de 900.000 euros. El entonces primer ministro recomendó a Sharp para presidir la corporación. Él asegura que logró el puesto por méritos propios, pero también se investigará si hubo conflicto de intereses. Sharp es un antiguo banquero y fue jefe de Sunak en la City. Aquí todos son amigos y viejos conocidos. El primer ministro ha ordenado otra investigación sobre los problemas con Hacienda del que fuera responsable de finanzas de Johnson y actual presidente del Partido Conservador, Nadine Zahawi. Los laboristas le acusan de haber tratado de evitar pagar millones en impuestos y piden su cese. Aquí en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado con 15.000 euros a un periodista, Agustín Marco, del Confidencial, por usar información privilegiada a la hora de comprar acciones de OHL. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En marzo de 2019, el periodista Agustín Marco adquirió por cuenta propia acciones de OHL, teniendo información privilegiada sobre la situación financiera de la empresa. Una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores y que supone un abuso del propio mercado. La multa de 15.000 euros, firmada por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es firme por vía administrativa, aunque se puede recurrir por la vía de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy les estamos contando los detalles de cómo logró la Policía Nacional detener al que consideran uno de los pederastas más peligrosos del último lustro, un hombre que se dedicaba a grabar con el móvil a niños de entre 3 y 10 años mientras abusaba de ellos, y después lo subía todo a la dark web, a la internet oscura. Lo han detenido en Sant Pere de Ribes, Barcelona, gracias a un minucioso análisis de los vídeos que este hombre subía a internet, imágenes en las que se veía un coche de juguete que se vende en España, o se veía, por ejemplo, una película doblada al español. La policía no descarta que haya más víctimas, además de las que ya tiene identificadas. Javier Bañuelos. No lo descartan porque este depredador sexual llevaba abusando de niños desde 2016 y lo más grave, porque llegó a extender sus redes en 3 equipos de fútbol base de Barcelona, donde se ganaba la confianza de los niños diciendo que era médico. La realidad era un simple repartidor con una vida en paralelo y que cuidaba al máximo cada detalle para no ser identificado. Por ejemplo, nunca hablaba mientras grababa los vídeos abusando de los niños, siempre se tapaba la cara, pero tuvo un descuido. Al analizar las imágenes, lo primero fue un coche de policía municipal que al ver el diseño, vimos que era el típico coche de juguete que se vende en España para la policía municipal. Y lo segundo fue una película, en concreto era El clan de los rompehuesos, que estaba con doblaje español. Ese detalle ha sido la clave para ubicar en España, según nos ha desvelado el subinspector Eduardo Casas. En solo 6 días han sido capaces de localizar y detener a este peligroso pederasta en Sant Pere de Ribes. En el momento de la detención, primero negó los hechos, pero se derrumbó cuando los agentes le nombraron por su nombre de guerra. Y en Italia, la Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio involuntario tras conocerse la muerte de un bebé recién nacido, que mientras estaba en el hospital, la madre estaba dándole pecho, se quedó dormida y el bebé se ahogó. Se investiga al hospital, al centro, por dejar sola a la mujer pese a que había estado 17 horas de parto. Ella había pedido que no la dejaran sola porque estaba agotada, pero la dejaron sola, se durmió y el bebé se ahogó. Informa para la SER desde Roma, Marina García. Buenas tardes. Sí, lo que se investiga en este momento es la omisión de ayuda por parte del hospital. La madre acababa de pasar casi 20 horas de parto y fue dejada sola sin poder entrar su marido a causa de las restricciones COVID, a pesar de que ella explicó que no era capaz de hacerse cargo del recién nacido por su estado de cansancio. Se investiga, en definitiva, si la mujer ha sido víctima de violencia obstétrica y su historia empieza a realizarse con testimonios de mujeres que han sufrido situaciones similares aquí en Italia. Por su parte, el padre, en una entrevista al diario Il Messaggero, explica el maltrato sufrido por su mujer, que dice suplicó al equipo del hospital que su bebé fuese llevado a maternidad durante algunas horas para que ella pudiese reponer fuerzas, pero el personal siempre se negó. Ahora ambos piden claridad para que otras tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir. Hora 25. Aimar Bretos.
El núcleo de la Tierra, una esfera de hierro candente a más de 5.000 kilómetros de profundidad, podría estar ralentizándose, girando más lentamente cada vez. Esa rotación es la que permite que haya vida en la Tierra, así que un cambio ahí podría tener implicaciones en la duración de los días, en el nivel del mar o en el clima. Y dirán ustedes, ¿a qué tanto podría? Bueno, pues porque salvo que uno sea Julio Verne, viajar al centro de la Tierra por ahora es imposible, así que los científicos se han basado en el análisis de 200 terremotos y sus ondas sísmicas para elaborar esta teoría. Javier Gregori. Un equipo de geofísicos de la Universidad de Pekín ha analizado, desde una instalación situada cerca del Polo Norte, las ondas sísmicas de unos 200 terremotos que se registraron en el otro extremo de nuestro planeta, en el Polo Sur. Y esta es su interesante conclusión. El núcleo de la Tierra se está frenando y es posible que ya esté girando en sentido contrario a la superficie de la Tierra. Y de confirmarse con otras investigaciones independientes, este proceso podría tener consecuencias a escala global, porque podría reducir la duración de los días, aunque apenas unas milésimas de segundo, y también podría afectar al nivel del mar. Sin embargo, es muy difícil de comprobar en la práctica porque está situado a 5.000 kilómetros de profundidad y está incluso más caliente que nuestro Sol. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. Habrá tanques Leopard alemanes en el frente de Ucrania, aunque no sean, de hecho, propiedad de Alemania. Esto es importante especialmente para preparar la campaña de primavera, que puede ser clave en esta guerra. Los Leopard son los más eficaces, los más ágiles y los más fáciles de manejar. Y sin ellos, el desequilibrio militar entre el Goliat ruso y el David ucraniano no hará más que aumentar. Berlín se ha venido resistiendo a entregar directamente los blindados de su propiedad, pero Polonia ha anunciado oficialmente hoy que muy pronto le pedirá la necesaria autorización para enviar unos cuantos de los que le compró en el pasado, como han hecho también otros 12 países europeos. La presión interna dentro de la OTAN hacia el gobierno de Olaf Scholz es creciente, y este ya ha dejado caer que al final no impedirá esas exportaciones a cargo de sus socios. La resistencia alemana tiende a fortificar la idea de que el permiso acarreará limitaciones en el uso de los tanques por los de Zelensky. Por ejemplo, que los vehículos no puedan traspasar la frontera rusa ni disparar sobre ciudades rusas. Desde Moscú ya ha saltado la reacción preventiva y alarmista. Habrá una catástrofe global si se usa material aliado para atacar sus ciudades o capturar sus territorios, avisan. El problema es saber qué consideran los dirigentes de ese país que es territorio ruso. Si Rusia o todo el territorio de la desaparecida Unión Soviética. Minuto 25 de hora 25.